Los padres de mi prometida intentaron arrebatarme casi un tercio de mi empresa como regalo de boda. Ella me llamó egoísta por negarme, hasta que descubrí la verdadera razón detrás de su obsesión por mi firma, y todo estalló. Tengo 34 años y llevo más de una década levantando mi negocio desde cero. Soy dueño de una compañía de distribución de repuestos automotrices especializada en piezas difíciles de conseguir para autos europeos. La empresa está en Colorado, pero mis contactos y proveedores están repartidos por toda Europa. La historia completa comienza 11 años atrás, cuando apenas tenía $8,000 ahorrados y un sueño más grande que cualquier expectativa razonable. En esos primeros años vivía prácticamente como un fantasma. Compartía un departamento diminuto, trabajaba jornadas que alcanzaban fácilmente las 80 horas semanales y sobrevivía comiendo fideos instantáneos. Mi oficina era apenas un rincón dentro de un galpón de 600 pies cuadrados que compartía con un hombre mayor que se dedicaba a vender neumáticos usados. El olor constante a caucho y aceite impregnaba mi ropa al punto de que, incluso después de lavarla varias veces, seguía oliendo a taller mecánico. Mi rutina era una prueba diaria de resistencia. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder comunicarme con proveedores europeos antes de que terminaran su jornada laboral. Entre 6 y mediodía llamaba a depósitos de salvamento y distribuidores en distintos estados del país. En las tardes procesaba pedidos, revisaba inventario y manejaba mi vieja camioneta para recoger piezas porque, en ese momento, pagar envíos era un lujo. Las noches eran para llevar la contabilidad y actualizar mi base de datos de contactos. Ese primer año generé apenas $18,000 brutos. Después de gastos, me quedaban unos $12,000. Si alguien hubiese calculado mi salario por hora, habría sido menor que el mínimo. Aún así, nunca dudé de que estaba construyendo algo que valía la pena. Lo que me permitió avanzar fue enfocarme en lo que otros no hacían, repuestos raros para modelos europeos antiguos. Si un taller necesitaba un caliper de freno para un BMW del 87 o una pieza de transmisión para un Mercedes clásico, yo me encargaba de rastrearla. Para lograrlo pasé noches enteras estudiando catálogos, aprendiendo compatibilidades y memorizando números de parte. Incluso me enseñé lo básico de alemán e italiano para comunicarme mejor con algunos proveedores. El segundo año fue el punto de inflexión. Un taller especializado en Porsches antiguos en Denver me pidió ayuda con un par de piezas imposibles de conseguir. Cumplí. Eso abrió puertas a otros talleres, luego a más clientes, hasta que las órdenes comenzaron a multiplicarse. Al tercer año ya tenía un almacén propio de 2000 pies cuadrados y contraté a mi primer empleado, Luis, un tipo que había trabajado en un concesionario y conocía el negocio a la perfección. Él y yo construimos juntos el sistema de inventario que aún usamos. 5 años después contraté a otros 3 empleados y compré mi primera furgoneta de reparto. Ya no dependía de mi camioneta personal. Empezaba a sentir que lo que había imaginado se estaba volviendo realidad, un negocio sólido, profesional, respetado. Hoy somos 12 personas, 2 almacenes que suman más de 8000 pies cuadrados y un catálogo de más de 50,000 piezas registradas, con contactos distribuidos entre Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. En 2024 obtuvimos $280,000 de ganancia neta después de salarios y gastos. Nada mal para alguien que comenzó solo, con una mesa, un ordenador lento y un teléfono compartido. Si insistí tanto en mantener el control total de mi empresa es por una razón muy personal. Mi padre trabajó toda su vida en fábricas y jamás superó los $45,000 anuales. En 2008 perdió su retiro completo cuando la empresa donde trabajaba quebró. Recuerdo perfectamente la noche en la que vino a mi departamento. Se sentó a la mesa sin decir una palabra durante casi una hora. Luego, con una calma que no coincidía con el desastre que me estaba describiendo, me dijo: el fondo de retiro desapareció. 30 años aportando para nada. No confíes en las corporaciones. Construye algo que nadie pueda quitarte. Esa frase se volvió una especie de brújula. Cada vez que alguien me sugería buscar inversionistas o endeudarme para crecer más rápido, escuchaba la voz de mi padre repitiéndome lo mismo. Mientras varios competidores quebraban durante fluctuaciones económicas, yo seguía en pie porque no le debía nada a nadie. Me pagaba un salario modesto de $85,000, manejaba un vehículo con 7 años encima y vivía en una casa sencilla que compré por $210,000 con una hipoteca que siempre mantuve adelantada. Mi único lujo era un pequeño taller detrás de la casa donde restauraba motos antiguas, mi forma personal de desconectar del estrés de la empresa. Y fue en medio de esa estabilidad que conocí a Isidora, una mujer de 31 años, en un evento automotriz en Denver. El Rocky Mountain Car Show reúne amantes de los autos clásicos de toda la región y yo asistía todos los años.
Ese día nuestro encuentro parecía el comienzo de una historia tranquila. Pero lo que vino después convirtió esa tranquilidad en un auténtico infierno. Estaba participando en un evento automotriz con un puesto donde exhibíamos algunas piezas bastante exclusivas que habíamos adquirido hacía poco. Entre ellas había un juego completo de carburadores Weber originales para un Ferrari 275 del 65, además de un set de llantas Fuchs nuevas de antiguo stock para modelos clásicos de Porsche. Ese tipo de material que hace que cualquier aficionado serio a los autos quede fascinado. Fue allí donde la conocí. Ella llegó acompañada de su hermana Paula, y ambas se detuvieron frente a mi mesa alrededor de las 2 de la tarde. La mayoría de las mujeres que asistían a ferias así iban obligadas por sus parejas y se notaba que solo querían irse. Isidora, en cambio, se interesó desde el principio. Hizo preguntas muy específicas sobre algunas piezas, comentó que su tío había restaurado un Jaguar E-Type cuando ella era niña y mostró verdadero interés cuando le expliqué el origen y la rareza de ciertos componentes. Comenzamos a conversar sobre autos clásicos, sobre negocios y sobre cómo era la vida en Colorado. Tenía una risa natural, espontánea, y no se comportaba con pretensiones. Antes de irse, me dio su número sin que yo lo pidiera, sugiriendo que podríamos salir a cenar algún día. Esa actitud me sorprendió, sobre todo porque la mayoría de las mujeres que conocía no entendían bien mi trabajo o lo consideraban poco serio. De hecho, mi última relación había terminado cuando, después de una semana de 70 horas de trabajo que generó una ganancia de $40.000, mi entonces novia me preguntó, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Así que la autenticidad de Isidora se sintió como un alivio. Ella trabajaba como administradora en una clínica dental. Tenía un empleo estable y un ingreso respetable, alrededor de $52.000 al año. Se encargaba de la agenda, la facturación, los seguros, básicamente todo lo administrativo que permite que un consultorio funcione sin problemas. Era meticulosa y organizada, y me gustaba que tuviera una carrera propia y no dependiera de nadie. Su familia, sin embargo, era otro mundo. Su padre, Héctor, era dueño de una cadena de tiendas de muebles en todo Colorado. Había comenzado con un solo local en Colorado Springs hacía 3 décadas y lo expandió hasta operar 7 sucursales que generaban más de 10 millones anuales. Su madre, María, provenía de una familia con dinero antiguo, su abuelo había amasado una fortuna en bienes raíces comerciales en los años 60 y 70. Isidora creció rodeada de ese ambiente donde las casas de verano y el personal doméstico eran algo cotidiano. Vivían en una enorme residencia ubicada en Cherry Hills Village, una de las zonas más exclusivas del estado. La casa tenía unos 7.000 pies cuadrados, una entrada circular con adoquines italianos, una fuente en el jardín que parecía sacada de un palacio europeo y un paisaje tan perfectamente cuidado que, probablemente, su mantenimiento mensual costaba más que la renta de la mayoría de las personas. La primera vez que conocí a Héctor y María, quise causar una buena impresión. Llegué en mi camioneta, que había detallado por completo esa misma mañana, lavado, aspirado, llantas limpias, todo impecable. Llevaba unos pantalones caqui y una camisa que había comprado especialmente para la ocasión. Pero apenas llegué, noté la reacción de María. Observó mi vehículo como si hubiera estacionado un camión de basura en su entrada. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos se volvieron fríos, ese gesto típico de la gente que se cree superior y solo mantiene la cortesía por obligación. Héctor salió a saludarme con un apretón de manos demasiado firme y demasiado prolongado, un gesto claramente pensado para marcar territorio. Su mirada insistente tenía esa intención de hacerte sentir inferior, pero no me dejé intimidar y respondí con la misma firmeza. Así que tú eres el chico de las piezas de autos, comentó, como si me dedicara a vender objetos usados desde la cajuela de un coche. Le aclaré que dirigía una empresa de distribución especializada en componentes europeos difíciles de conseguir para vehículos clásicos y de alto valor. Pareció asentir con la condescendencia de quien escucha a un principiante esforzarse. Durante la cena, la situación no mejoró. Su comedor formal tenía una mesa para 12 personas, aunque solo estábamos 5, Isidora, Paula, sus padres y yo. Todo parecía una entrevista disfrazada de comida familiar. La cena era elaborada, pero no la había cocinado María, lo había hecho su empleada, Rosa, aunque María actuaba como si fuese su obra maestra. Había costillar, vegetales asados, un plato de papas con más mantequilla que otra cosa, y pan artesanal que seguramente costaba una fortuna. Mientras comíamos, Héctor preguntó por mi negocio con un tono cargado de escepticismo. «¿Entonces, vendes piezas de autos?», preguntó, como si me dedicara a recolectar chatarra. Volví a explicar que dirigía una empresa de distribución, que trabajábamos con talleres especializados y que proveíamos piezas auténticas para restauraciones de autos europeos desde los años 60 hasta los 80, vehículos que no solo se valoraban con el tiempo, sino que requerían componentes originales para mantener ese valor.
Ninguno de los dos parecía impresionado. Cuando mencioné que llevaba más de una década construyendo todo desde cero con mis propios ahorros, María preguntó si nunca había tenido inversores, con un tono que entonces no logré interpretar, pero que después entendí perfectamente. Respondí que no, que había financiado todo por mi cuenta, sin socios ni préstamos. Ella sonrió con esa falsa amabilidad que usan algunos ricos para ocultar su desdén. Qué curioso, comentó. La empresa de muebles de Héctor tiene 17 inversionistas. Es la forma correcta de escalar un negocio. Fue Paula quien intervino entonces para aliviar un poco la tensión, comentando que Isidora le había contado que yo tenía una colección interesante de motocicletas. Le expliqué que solo eran 2 que estaba restaurando y que las tenía más por afición que por presunción. La conversación cambió después hacia temas más neutrales, pero para ese punto yo ya sabía que, a los ojos de Héctor y María, yo no había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba rindiendo. Al irnos, Isidora insistió en que la velada había salido bien. Yo no estaba tan seguro. Al principio, ella me aseguraba que sus padres podían parecer un poco intensos, pero que realmente les había caído bien. Yo no estaba tan convencido, aunque confiaba en que ella conocía mejor que nadie sus propias dinámicas familiares. Durante los 2 primeros años, mi relación con Isidora funcionó sin mayores sobresaltos. Cada uno tenía su carrera, nuestras finanzas estaban completamente separadas y repartíamos los gastos por igual. No existían desigualdades, ni dependencias raras, ni nada que generara tensión. Éramos 2 adultos aportando y construyendo un futuro en conjunto. Ella vivía en un condominio que sus padres le habían comprado cuando terminó la universidad, 2 habitaciones, ubicado en Capitol Hill, probablemente valorado en unos $320,000. No era enorme, pero sí muy cómodo y perfecto para su trayecto diario a la clínica dental donde trabajaba. Yo, por mi lado, tenía mi casa en Aurora, que había comprado 3 años antes por $210,000, y que según recientes comparaciones en el vecindario ya rondaba los $285,000. Nos turnábamos para quedarnos en una u otra casa, viajábamos juntos a lugares como Moab o Telluride, y hablábamos de planes a largo plazo. En ese tiempo ella parecía auténticamente interesada en mi negocio, me preguntaba cómo iban los pedidos grandes, celebraba cuando conseguíamos nuevos clientes y entendía si tenía que quedarme trabajando hasta tarde en las épocas más cargadas. Sin embargo, mirando hacia atrás, hubo señales que no supe interpretar. Pequeños comentarios que no parecían importantes en su momento, pero que ahora entiendo que eran tanteos. El esposo de mi hermana compró una casa en el lago el año pasado, comentó una noche mientras veíamos televisión. Debe ser agradable tener ese nivel de dinero. Yo solo me encogía de hombros. El marido de Paula es cirujano, le respondía. Están en otra categoría de ingresos. Pero después aparecieron otros comentarios. Héctor dice que los hombres exitosos invierten en propiedades, no solo en inventario empresarial. Él cree que deberías considerar bienes raíces comerciales, soltó una vez durante la cena. Yo trataba de mantener la calma. Estoy concentrado en hacer crecer la empresa. Lo otro puede esperar. Días después. María piensa que es extraño que no tengas un asesor financiero. Cualquiera que se tome en serio su futuro tiene uno. Estas frases se hicieron más frecuentes cuando nos comprometimos. Yo las atribuí al estrés del matrimonio, a la presión familiar, a que todo el mundo opinaba. Jamás se me ocurrió que era una estrategia para preparar el terreno para una petición mayor. A los 2 años le propuse matrimonio. Me tomé el asunto muy en serio. Le compré un anillo de $12,000, un diamante de 1,22 quilates montado en platino, adquirido en una joyería de Denver especializada en piezas de herencia, nada de tiendas genéricas. Pasé 3 meses planificando la propuesta, visité la zona 2 veces, revisé patrones climáticos y hasta ensayé el discurso frente al espejo como un idiota hasta que me salió natural. Elegí el sendero hacia Dream Lake, una caminata de 1.1 millas por tramo, dificultad moderada, un miércoles de finales de septiembre cuando los álamos estaban en su mejor momento, dorados y vibrantes. Guardé en mi mochila una botella de champaña, fresas y el estuche protector del anillo. Cuando llegamos al lago, con las montañas reflejándose en el agua y el atardecer tiñendo el paisaje de tonos naranjas y morados, me arrodillé y le dije todo lo que había practicado, lo que sentía por ella, cómo había transformado mi vida y cómo quería envejecer a su lado. Ella dijo que sí. Lloró de emoción y tomamos más de 100 fotos con el paisaje detrás. En menos de una hora ya había publicado 17 imágenes en redes sociales. Sus amigas enloquecieron con los comentarios. Corazones, felicitaciones, gente diciendo que parecía una escena de película. Yo pensé que realmente estábamos construyendo algo sólido. Pero la planificación de la boda empezó literalmente al día siguiente. Isidora ya estaba hablando de fechas, lugares y listas de invitados.
A mí me satisfacía una ceremonia sencilla, juzgado, cena agradable con los más cercanos, quizá una pequeña recepción. Lo esencial era compartir el día, no gastar una fortuna. El dinero sobrante podía utilizarse para un viaje o para un futuro hogar. Ella tenía otra visión. Quería un evento gigantesco en un resort en Aspen, con 200 invitados, barra libre, banda en vivo, esculturas de hielo y toda una producción. Me enseñaba tableros de Pinterest, catálogos de decoraciones, ideas de iluminación y propuestas de wedding planners que captaban su visión. El presupuesto comenzó en $30,000, subió a $55,000, luego $70,000 y terminó bordeando los $85,000. Cada vez que yo mencionaba lo absurdo del gasto, ella respondía lo mismo. Mis padres pagarán la mitad. ¿Cuál es el problema? No es un problema, decía yo. Pero es un solo día. No necesitamos un evento del tamaño de un festival. Es nuestro día especial. No podemos escatimar. Cuando sugerí cambiar la banda de 12 músicos por un DJ que costaba un cuarto, me miró como si hubiera dicho una barbaridad. ¿Un DJ, Matías? Esto no es un baile de secundaria. Es nuestra boda. El lugar del evento costaba $22,000 por el fin de semana, incluyendo alojamiento para el cortejo, la ceremonia y la recepción. El catering sumaba $18,000 para 200 invitados con barra libre. El paquete de fotografía y vídeo estaba en $8,500. Flores y decoración, $7,000. Banda, $12,000. Wedding planner, $6,000. Su vestido, $5,500. Mi smoking y los trajes de los padrinos, $3,000. Yo llevaba planillas detalladas, cada gasto, cada depósito, cada fecha límite. Necesito ver los números para entender que no estamos tirando dinero al fuego. Pero cada vez que intentaba reducir algo, ella se molestaba. Estás arruinando mi boda soñada. He imaginado este día desde niña. Mis amigas nos van a juzgar si hacemos algo simple. Esa última frase me golpeó fuerte. ¿Y qué importa lo que piensen tus amigas? Es nuestra boda, no un espectáculo para impresionarlas. No entiendes nada. Esto es muy importante para mí. Así que cedí. Una y otra vez. Convencido de que así funcionan las relaciones, uno cede por amor, uno busca un punto medio. Pero con el tiempo entendí que yo estaba poniendo mucho más esfuerzo del que debía, y que ella estaba llevando todo hacia un lugar que jamás vi venir. Si hoy miro hacia atrás con la cabeza fría, me sorprende no haber detectado antes todas las señales que se acumulaban frente a mí. Es fácil reconstruirlo ahora, cuando ya sé en qué terminó todo, pero en ese momento yo estaba convencido de que las cosas iban por buen camino. Lo cierto es que los primeros indicios estuvieron ahí desde mucho antes de que todo explotara. El más claro apareció cuando María, la madre de mi entonces prometida, comenzó a mostrar un interés extraño, casi obsesivo, por mi negocio. No era ese tipo de curiosidad ligera que alguien tiene cuando uno les cuenta a qué se dedica. No. Sus preguntas eran más cercanas a una auditoría que a una conversación casual. Y eso, aunque no lo noté en el momento, empezó exactamente 6 meses antes de la boda, justo después de enviar las primeras invitaciones. Cada 2 semanas repetíamos la misma rutina, las tradicionales cenas de domingo en la casa de los padres de Isidora. Una costumbre que había aceptado por cariño hacia ella, aunque para mí esas reuniones terminaban siendo agotadoras. Pese a todo, cumplíamos sin falta. Y cada vez que asistíamos, María encontraba el modo de aislarme en la cocina o en el estudio de Héctor, su esposo, para comenzar lo que ella llamaba ponernos al día, cuando en realidad se trataba de un interrogatorio disfrazado. Matías, ¿cómo está organizada exactamente tu empresa? Preguntaba casualmente mientras acomodaba cubiertos o limpiaba una encimera que ya estaba limpia. ¿Es una LLC? ¿Unipersonal? ¿O tienes algún esquema corporativo más grande? Yo respondía sin rodeos, prácticamente recitando lo mismo en cada ocasión. Es una LLC de un solo miembro. Nada complejo. Su reacción siempre seguía el mismo patrón, una sonrisa breve, apenas un segundo, antes de borrarse para dar paso a un gesto de cálculo, como si estuviera armando un rompecabezas invisible. ¿Y socios? ¿Inversionistas? Continuaba sin perder el ritmo. No. Solo yo. Prefiero tener control total. Ella asintió con una expresión que nunca me inspiró confianza. Interesante, murmuraba. Era la forma en que lo decía, como si interesante en realidad significara vamos avanzando. Luego venía el remate. ¿Y tienes planificada tu sucesión? Digo, por si pasa algo inesperado. ¿Quién se queda con la empresa? Tengo un seguro de vida y un testamento.
Todo está destinado a mi familia directa, respondía, cada vez un poco más incómodo. ¿Por qué lo preguntas? Ay, Matías, es solo curiosidad. Estás a punto de formar parte de nuestra familia, y la familia tiene que conocer estas cosas. Su tono siempre estaba justo en la frontera entre la cordialidad y una advertencia encubierta. Es increíble cómo uno puede acostumbrarse a esas pequeñas señales cuando las envuelven en una apariencia de preocupación. Pero el momento que debía haber encendido todas mis alarmas ocurrió 3 meses antes de la boda. Ese día estábamos todos, Isidora, sus padres, su hermana Paula y el esposo de esta. La cena había sido tranquila, incluso agradable, y por un instante pensé que esa noche sería diferente. Pero en cuanto terminamos de comer, Héctor, que rara vez me dirigía la palabra más allá de lo estrictamente necesario, me pidió que lo acompañara a su estudio para una conversación de negocios. Ese fue el primer verdadero foco rojo. Héctor nunca había mostrado interés alguno por mi empresa. Desde el día en que me conoció dejó claro, sin necesidad de decirlo directamente, que consideraba mi negocio demasiado pequeño en comparación con su cadena de tiendas de muebles de lujo. Para él, mi empresa era simplemente un pasatiempo exitoso, no algo que pudiera tomarse en serio. Por eso, cuando me pidió hablar de negocios, supe que algo no encajaba. Entramos a su estudio, una sala que parecía sacada de una revista de ejecutivos, paneles de madera oscura, una enorme biblioteca llena de libros que probablemente nadie había abierto jamás, un escritorio imponente y una iluminación cálida que pretendía transmitir poder. Héctor se sirvió un whisky costoso y me ofreció uno. Lo rechacé. No quería que nada enturbiara la conversación. Él tomó un sorbo, se acomodó en su sillón de cuero y fue directo al grano. Matías, ya casi eres parte de esta familia, dijo con esa voz solemne que usaba cuando quería imponer autoridad. Y María y yo hemos estado pensando en la mejor manera de darte la bienvenida. Creemos que encontramos una propuesta justa para todos. Cuando alguien empieza así, nunca termina bien. Queremos pedirte que transfieras un 30% de tu empresa como regalo de boda, soltó como si ofreciera algo tan rutinario como un postre. Sería una muestra de confianza y compromiso. Me reí. Honestamente pensé que era una broma. Pero su expresión no cambió. Ni un solo músculo se movió en su cara. ¿Perdón? ¿Quieres que entregue un tercio de la empresa que construí desde cero? Pregunté incrédulo. Antes de que Héctor pudiera responder, María apareció en la puerta, como si hubiese estado esperando una señal. No es que entregar, intervino ella con un tono suave, casi maternal. Es compartir tu éxito con quienes te apoyarán en el futuro. Nosotros tenemos contactos, experiencia, capital. Podemos ayudarte a llevar tu negocio mucho más lejos. Mi empresa está bien así, respondí. Y no necesito socios. El gesto de Héctor se endureció de inmediato, como si no estuviera acostumbrado a que alguien rechazara una de sus propuestas. Matías, te estás casando con una familia respetada, con recursos. Te estamos ofreciendo la oportunidad de formar parte de algo más grande. Deberías valorar eso. Lo único que veo, dije sin levantar la voz, es que quieren una parte de algo que no ayudaron a construir. El ambiente cambió al instante. María dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Creo que estás interpretando mal la oportunidad, Matías. Muchos hombres jóvenes estarían agradecidos. Yo no soy muchos hombres jóvenes, y mi empresa no está en discusión. Lo que vino después fue una presión constante, un desfile de argumentos disfrazados de preocupación. Me hablaron de unión familiar, de proyectos compartidos, de futuros brillantes. Incluso insinuaron que estaba siendo orgulloso y desconsiderado con su hija. Pero no me movieron ni un centímetro. Sabía exactamente lo que pretendían, tomar control antes de que yo pudiera ver lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Finalmente, Héctor se levantó del sillón como si el peso de su apellido lo respaldara. Piénsalo, Matías. Lo conversaremos antes de la boda. Con calma. Estoy seguro de que entrarás en razón. En el auto, de regreso a casa, Isidora guardó silencio casi todo el viaje. Yo pensaba que estaría ofendida por la presión absurda que sus padres habían ejercido. Pero no. Fue ella quien habló primero. Podrías haber considerado su propuesta, murmuró sin mirarme. ¿Considerarla? ¿Regalarles una parte de mi empresa? No es un regalo. Es una forma de integrarte a la familia. Isidora, eso no es integración. Es presión. Pura y simple. Estás exagerando, Matías. Ellos solo quieren ayudarte. No necesito su ayuda para manejar lo que construí solo, respondí. Y si eso te parece egoísta, entonces supongo que lo soy. No hablamos más en todo el trayecto. Los días siguientes fueron una campaña constante de desgaste. Me llamó Héctor. Me llamó María. Incluso Paula me envió un mensaje insinuando que estaba perjudicando la relación y lastimando a su hermana. Todos repetían la misma narrativa,
que mi orgullo estaba rompiendo la armonía familiar. Mientras tanto, Isidora comenzó a distanciarse. Si intentaba hablar de la boda, respondía con monosílabos. Decía que necesitaba espacio, y pasaba casi todo el tiempo en casa de sus padres. 2 semanas antes de la boda, Javier, mi mejor amigo desde los tiempos en que fundamos la empresa con muy poco en los bolsillos, me envió un mensaje inesperado. Bro, creo que necesitas ver esto. Lo que siguió fue una captura de pantalla de una publicación privada, una foto de Isidora en un restaurante, sentada demasiado cerca de un hombre que no reconocí. Sonreía como no sonreía conmigo desde hacía meses. Su mano descansaba sobre el brazo de él. ¿Quién es ese?, le pregunté. Se llama Cristóbal Enríquez, respondió Javier. Trabaja con ella en la clínica. Estuve revisando y parece que llevan almorzando juntos desde hace un buen tiempo. Me quedé helado. Intenté explicarlo de 1000 maneras. Quise convencerme de que era algo inocente. Pero mi instinto ya había tomado la decisión por mí. Llamé a Isidora. No respondió. Mandé mensajes. Nada. Fui a su departamento. Su auto estaba ahí. Sus luces también. Pero no abrió la puerta. Esa noche tomé una decisión dolorosa, pero necesaria, revisar nuestro historial de llamadas. Compartíamos un plan familiar por economía, y aunque jamás había tenido motivos para buscar nada, esta vez lo hice. Ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo. Había páginas y páginas de llamadas y mensajes con un número desconocido. Conversaciones nocturnas de horas. Mensajes constantes a lo largo del día. Todo desde la misma época en la que su familia había empezado a presionarme con el famoso 30%. Busqué el número. Cristóbal Enríquez. Higienista dental. De pronto, todo encajó como piezas de un rompecabezas que había estado frente a mí todo el tiempo. La distancia emocional. La manipulación disfrazada de preocupación. La urgencia por cerrar la boda. Seguí investigando. Revisé nuestros movimientos financieros. Encontré cargos que no reconocía, restaurantes románticos, hoteles. Uno, en particular, me dejó sin aire, un hotel en Bay, el mismo fin de semana en que ella supuestamente estaba en un congreso dental. Busqué la agenda del evento. No había ningún congreso ese fin de semana. No sentí rabia al principio. Lo que me invadió fue una claridad fría, casi quirúrgica. Por primera vez en meses, todo tenía sentido. Y, en ese instante, comprendí exactamente por qué querían mi empresa antes de la boda. La noche en que todo terminó de encajar en mi cabeza fue la misma en la que entendí que nada de lo que había pasado había sido casual. Las exigencias de los padres de Isidora, la traición repentina, las mentiras acumuladas, todo formaba parte de un mismo entramado. No era un arrebato, ni una confusión. Era una jugada planificada, y yo había tardado demasiado en verlo. A las 2 de la madrugada llamé a Javier. Necesito que me hagas un favor, le dije en cuanto atendió. Mañana trae tu cámara y tu portátil. ¿Para qué? Para proteger todo lo que construí. A la mañana siguiente fui directo a ver a mi abogado, el mismo que 11 años atrás me había ayudado a constituir mi empresa. Le mostré cada pieza de información, las exigencias de los padres de Isidora, los registros de llamadas, los movimientos en hoteles, todo. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Quiero blindarme si la boda se cae. Y necesito documentación de cada cosa por si intentan venir tras mí o tras la empresa. Bien, respondió. Empecemos por un inventario y un orden cronológico de los hechos. Estuvimos casi 3 horas armando un expediente minucioso. Anotamos cada conversación con Héctor y María, cada mensaje de Isidora, los registros telefónicos, los cargos en mis tarjetas, incluso publicaciones en redes sociales. Al final, tenía un archivo detallado que demostraba punto por punto lo ocurrido. Después le pedí que redactara un documento dejando constancia expresa de que mi negocio era, y seguiría siendo, de mi propiedad exclusiva, que no existía ningún acuerdo verbal ni implícito sobre transferencias, y que cualquier afirmación contraria era falsa. La siguiente parada fue el salón donde se celebraría la boda. Me senté con la coordinadora para decirle que el evento probablemente sería cancelado. Le pregunté por los depósitos. Me explicó que los padres de Isidora habían puesto $15.000 y que yo había pagado $8.000 por el servicio de catering y bebidas. Si cancelamos ahora, ¿qué ocurre con ese dinero? Depende del plazo, dijo. Más de 60 días, se devuelve el 50%. Menos de 60, se pierde todo. Nos faltaban 13 días. Todo estaba perdido ya. Respiré hondo. Cancélalo hoy mismo. Me miró como si no hubiese oído bien. ¿Estás seguro? Es una pérdida considerable. Estoy seguro. Envié la confirmación solo a mi correo. No al de la novia. Cuando regresé a mi casa, empecé a empacar las cosas de Isidora. No las tiré. Solo las acomodé en cajas una por una, ropa, maquillaje,
libros, adornos, todo lo que había traído. Me tomó unas 4 horas eliminar cualquier rastro de su presencia. Javier llegó justo cuando estaba terminando. ¿De verdad vas a hacerlo? Ya está hecho. La boda está cancelada. Solo falta decírselo. ¿Quieres que esté aquí cuando llegue? Sí. Puede ponerse feo. Isidora respondió a mi mensaje alrededor de las 6 de la tarde. Dijo que venía a hablar. Le contesté que encontraría la puerta abierta. Entró con una actitud defensiva, como si se hubiera preparado para discutir acerca de las exigencias de sus padres. Lo que no esperaba era ver todas sus pertenencias apiladas en cajas en el centro del salón mientras yo la observaba desde el sofá, con Javier de pie junto a mí. ¿Qué es todo esto?, preguntó, desconcertada. Tus cosas, respondí tranquilo. Supuse que las querrías de vuelta. ¿Por qué están todas mis cosas guardadas, Matías? Saqué mi teléfono, abrí la foto que Javier me había enviado esa mañana y se la mostré. ¿Quién es Cristóbal Enríquez? Se quedó sin color en un instante. Es solo un compañero de trabajo. Un compañero con quien almorzabas 3 veces por semana, con estadías en hoteles durante los últimos 2 meses. Bastante actividad para ser solo almuerzos. Extendí sobre la mesa los registros telefónicos y los movimientos de mis tarjetas impresos, como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Sé todo, Isidora. Las llamadas, los mensajes, los hoteles, la mentira de aquel supuesto congreso odontológico. Empezó a llorar, exactamente como esperaba. No es lo que parece, balbuceó. Somos solo amigos. Has estado distante desde que mis padres. ¿Desde que tus padres intentaron sacarme un porcentaje de mi empresa? Sí, eso me molestó. Curioso que la infidelidad comenzara justo en ese periodo. No estaba engañándote. No me tomes por tonto. Tengo pruebas. Todas. Javier carraspeó. Para dejarlo claro, estoy grabando la conversación por razones legales. Las lágrimas desaparecieron como si nunca hubieran existido. ¿Qué? No pueden hacer eso. Colorado es un estado de consentimiento único, le dije. Y yo soy la parte que consiente. Su gesto pasó del llanto fingido a un pánico real. Matías, por favor. Hablemos a solas. No. Todo lo necesario se dice aquí. La boda está cancelada. El salón ya lo sabe. El catering también. Mañana avisaré a los invitados. Tienes 48 horas para llevarte tus cosas o las dono. No puedes cancelar nuestra boda. Ya lo hice. Quedó confirmado esta mañana. Sacó el teléfono de inmediato y empezó a enviar mensajes frenéticos. Pocos minutos después, el mío comenzó a sonar. Héctor llamó primero. Rechacé la llamada. Luego fue María. También la rechacé. Tus padres no pueden arreglar esto, Isidora. Tú tomaste tus decisiones. Ahora asume las consecuencias. Esto es una locura, dijo entre gritos. ¿Vas a destruir 3 años por un malentendido? No es un malentendido. Me fuiste infiel. Tus padres intentaron apropiarse de mi negocio. Y por la forma en que todo ocurrió, no tengo dudas, el plan era que yo cediera acciones, luego te divorciaras y ellos quedaran dueños de una parte de mi empresa para siempre. La expresión en su rostro fue suficiente para confirmar todo lo que ya sospechaba. Javier soltó un silbido suave. Vaya, eso sí es retorcido. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en un hilo de voz. Ahora te vas. Llévate tus cajas. No vuelvas. Lo nuestro terminó. Intentó varios enfoques más, súplicas, llanto, enojo, amenazas. Nada funcionó. Finalmente llamó a su hermana Paula para que la ayudara a mover sus cosas. Mientras esperábamos, se quedó en silencio. De vez en cuando me lanzaba miradas como si yo fuera el causante de toda esta historia, como si ella fuera la víctima. Pero ya no me afectaba. Yo había visto la verdad completa, y no pensaba permitir que nadie volviera a poner en riesgo lo que tanto me costó construir. Paula llegó primero, con una mirada cargada de desprecio que no intentó disimular ni un segundo. Estás cometiendo un error gigantesco, soltó apenas cruzó la puerta. No hay problema, anótalo donde quieras, pensé. En voz alta solo dije. Ayuda a tu hermana con las cajas. Ella y otro de sus familiares comenzaron a cargar la camioneta de Paula con todas las pertenencias de Isidora. No dijeron una palabra más. Cuando terminaron de acomodar todo y estaban a punto de irse, Isidora se volvió hacia mí. Mis padres van a destruirte por esto, amenazó con una sonrisa helada. Que lo intenten, respondí. Yo tengo abogados y documentación respaldándome. ¿Y tú? ¿Facturas de hotel con tu novio? No dijo nada. Solo cerró la puerta de golpe, tan fuerte que hizo vibrar la entrada. Javier y yo nos quedamos en silencio unos segundos después de que el auto desapareció por la calle. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Mejor que en meses, le admití.
Los 3 días que siguieron fueron un verdadero caos. Lo primero que hice fue enviar un correo masivo a todos los invitados a la boda. Mantuve el mensaje simple y formal. Debido a circunstancias ajenas a nuestro control, la boda entre Isidora y yo ha sido cancelada. Lamentamos cualquier inconveniente. No se entregará información adicional. Gracias por su comprensión. Mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Familiares, amigos, conocidos que no veía desde hacía años, todos querían saber qué había pasado. Les di a todos la misma respuesta. No funcionó. Estoy bien. Les pido privacidad. Héctor, por su parte, intentó comunicarse conmigo 7 veces solo en el primer día. Sus mensajes de voz pasaron de un tenemos que hablar a estás cometiendo un grave error, y finalmente amenazas veladas, habrá consecuencias. Guardé cada uno de esos audios. Luego llegó la parte más absurda, un abogado, en representación de Héctor y María, me envió una carta argumentando que yo había acordado verbalmente entregarles cierto porcentaje de mi empresa, y que contaban con testigos que apoyarían ese supuesto compromiso. Básicamente, querían demandarme para obligarme a cumplir algo que jamás prometí. Mi abogado respondió sin perder tiempo, adjuntó toda la documentación que habíamos reunido sobre la línea de tiempo, agregó un aviso formal de contrademanda por acoso y abuso del proceso legal, y dejó muy claro que, si intentaban algo, yo haría pública la infidelidad de Isidora y el intento de extorsión de sus padres. El silencio de su parte fue inmediato. Pero Isidora todavía no estaba dispuesta a dejarme en paz. Empezó a publicar indirectas en redes sociales, frases dramáticas, victimistas, diseñadas para manipular a la gente. A veces las personas en las que más confías son las que más te lastiman. Di 3 años de mi vida a alguien que lo tiró todo por nada. Sus amigas le comentaban como si estuvieran presenciando una tragedia griega. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes acusándome de insensible, cruel y el peor error de su vida. Algunos amigos en común dejaron de hablarme de un día para otro, convencidos por su versión. Yo no dije nada. No publiqué nada. No reclamé. No discutí. Solo esperé a que, con el tiempo, las piezas empezaran a caer por su propio peso. Y así fue. Una tarde, Constanza, una compañera de trabajo de Isidora que yo había conocido en varios eventos, me escribió. Matías, no sé si quieras saber esto, pero creo que es importante que lo escuches de alguien que no te odie porque sí. Me explicó que Isidora estaba diciendo en la oficina que yo había sido controlador y abusivo, que la aislaba de su familia y que ella estaba destrozada. Le agradecí por avisarme, pero había más. Cristóbal Enríquez fue ascendido a jefe de oficina el mes pasado, el puesto que tenía Isidora. Y se rumorea que ambos tenían un romance desde hace por lo menos 6 meses. Los socios se enteraron y estaban a punto de despedirlos a los dos, pero ella renunció antes. Entonces todo encajó. Su urgencia por casarse, su insistencia en el acceso a mi empresa, no era amor, era supervivencia. Iba a quedarse sin trabajo. En las semanas siguientes, empecé a notar algo curioso. La versión distorsionada que Isidora había intentado imponer comenzaba a desmoronarse sin que yo moviera un solo dedo. No fue un gran escándalo ni una revelación dramática, sino más bien un goteo constante de información que iba llegando por diferentes personas, cada una aportando una pieza del rompecabezas que ella nunca pensó que se armaría. Al principio, solo eran comentarios sueltos. Un conocido que, con cierta incomodidad, me dijo que había visto cosas raras en redes. Una antigua amiga de Isidora que confesó estar confundida porque la historia que ella contaba no coincidía con los rumores de la oficina. Después, empezaron a circular detalles más sólidos, alguien mencionó los recibos del hotel, otro habló de su relación con Cristóbal Enríquez, alguien más comentó la discusión que ella tuvo con sus padres cuando estos se dieron cuenta de que ya no podían obtener lo que querían de mí. Poco a poco, la narrativa que había construido se volvió insostenible. La gente dejó de repetir sus palabras al pie de la letra y comenzó a preguntarse qué era lo que realmente había pasado. Y cuando la curiosidad se mezcla con la falta de consistencia, la verdad encuentra la manera de hacerse escuchar. Las publicaciones dramáticas en redes, que antes recibían docenas de comentarios de apoyo, empezaron a perder fuerza. Ya no había los mismos likes, ni la misma compasión. Su grupo de amigas, que al principio la defendía con uñas y dientes, fue aminorando su reacción. Algunas incluso eliminaron publicaciones antiguas, como si quisieran borrar su participación en esa historia. Un par de semanas más tarde, recibí mensajes inesperados. Gente que me había dado la espalda me escribió disculpándose por haber creído en la primera versión que escucharon. Otros me admitieron que, después de saber lo de Cristóbal y la renuncia repentina de Isidora, todo empezaba a encajar. Mientras tanto, el silencio de Héctor y María se volvió ensordecedor. No hubo más llamadas, ni más amenazas, ni más exigencias a través de abogados.
Supe por conocidos que la situación les había explotado en la cara dentro de su propio círculo social. Personas que antes los trataban como referentes de familia respetable empezaron a verlos con recelo. Al parecer, la combinación de extorsión encubierta, manipulación y un intento de quedarse con una empresa ajena no tenía buena recepción entre sus amistades. Respecto a Isidora y Cristóbal, lo que escuché no me sorprendió. Su relación, impulsada por urgencias y mentiras, se desplomó antes de cumplir un trimestre. Según me contaron, Cristóbal terminó alejándose cuando entendió que Isidora no solo estaba sin trabajo y endeudada, sino que además arrastraba un conflicto familiar que parecía no tener fin. Él, simplemente, se deslindó. No hubo pelea épica ni despedida dramática. Simplemente dejó de verla. El último fragmento de información me llegó meses después. Isidora había vuelto a la casa de Rosa y Héctor, intentando rehacer su vida mientras trabajaba en la boutique de una amiga de la familia. Por otro lado, el negocio de muebles de Héctor estaba atravesando su peor momento en años, lo que los obligó a cerrar varias sucursales para evitar una caída más grande. No diré que me alegró enterarme de todo eso, porque no es cierto. Lo que sentí fue algo más simple, alivio. La sensación de que, después de tanto desgaste, la realidad finalmente puso cada pieza en su lugar. No tuve que humillar a nadie, no tuve que vengarme, no tuve que escupir verdades por redes sociales. La vida, con su precisión quirúrgica, fue acomodando cada cosa exactamente donde debía estar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, pude seguir adelante sin mirar atrás.